Buenas, sean todos bienvenidos a esta clase de educación física sobre entrada en calor. Vamos a ver en esta presentación las principales razones por las que hacemos una entrada en calor. También vamos a ver qué pasa cuando hacemos una entrada en calor y vamos a ver algunas actividades, algunas sugerencias para que cada uno, independientemente del curso en el que esté en la escuela, pueda hacer una entrada en calor y pueda aplicarlo, digamos, a la actividad física que logren hacer, que logren practicar. ¿Sí? Y al final vamos a ver algunas conclusiones acerca de la entrada en calor. Es un tópico muy polémico y vamos a ver por qué. Bien, la primera pregunta es: ¿para qué nos sirve una entrada en calor? Generalmente pasa en las clases que viene un alumno, una alumna, y te preguntan: profe, ¿por qué hacemos una entrada en calor apenas empezamos la clase? Y viendo la literatura y viendo los estudios podemos establecer que hay dos razones principales para realizarla. Una es la prevención de lesiones y la otra es la mejora del rendimiento. Generalmente en las clases lo que nosotros decimos como profes es hacemos la entrada en calor justamente para que no te lesiones, ¿sí? Pero también no debemos olvidar que hay otra idea, hay otro fundamento, que es la mejora del rendimiento en las personas. Vamos a abordar primero la prevención de lesiones. Ahí lo vemos a Lionel Messi, estrella de Barcelona, estrella de la selección argentina, tocándose el posterior de la pierna derecha, ¿sí? Generalmente cuando uno se lesiona y generalmente siente un pinchazo detrás de, abajo mejor dicho, del glúteo y atrás del muslo, generalmente es una lesión de isquiotibial y lo más probable es que sea un desgarro, ¿sí? El desgarro es, digamos, el corte de la fibra muscular y es más común de lo que uno cree. Entonces, bueno, ahí podríamos estar viendo una lesión de Messi en el isquiotibial de la pierna derecha, que nos dice, digamos, la entrada en calor sobre la prevención de lesiones. Bueno, comúnmente se asocia la entrada en calor a una posible prevención de lesiones musculares, ¿sí? Entre tantas lo que tiene que ver con el desgarro. Sin embargo, no hay evidencias científicas claras al respecto, ¿sí? No hay estudios concluyentes acerca de cómo la entrada en calor puede llegar a prevenir algún tipo de lesión. Podríamos, no obstante, suponer que el aumento de temperatura que experimentan los músculos al comenzar una actividad física mejoran la elasticidad de los mismos, logrando con ello más rango de movimiento, previniendo con ello roturas musculares, desgarros. Aunque hay pocas pruebas, podemos decir que hay un efecto ligeramente positivo o al menos neutral sobre el riesgo de lesión, sobre la prevención, mejor dicho, de lesiones. Esto podría pensarse, digamos, de esta manera. Uno cuando comienza a hacer actividad física, cuando empieza a hacer una entrada en calor, lentamente empieza a aumentar la temperatura del cuerpo y la temperatura de los músculos. Cuando nosotros consumimos energía, logramos, digamos, liberar calor, logramos acumular calor también, y los músculos se vuelven más elásticos, ¿sí? Prueben si quieren hacer un estiramiento ahora y luego hacerlo después de una entrada de calor y verán que el rango de movimiento, o sea, a dónde llego, va a ser mucho mayor. Entonces, mejorando la elasticidad de los músculos, podríamos estar previniendo algún tipo de lesión, entre otras el desgarro. Bueno, y acá vemos algunos estudios, ¿sí?, científicos
acerca de la entrada en calor y la prevención de lesiones. Bien, esto es, digamos, para de alguna manera graficar acerca de dónde están los isquiotibiales, ¿sí? Si ustedes lo ven, los isquiotibiales están formados por 3 músculos: el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y están, digamos, ubicados debajo de los glúteos y por arriba de lo que sería la rodilla, ¿sí? Bien, y acá algunas aclaraciones. Las roturas en el bíceps femoral se suelen producir sin contacto con el contrario. Las más comunes se producen en carrera o al, creo que dice, golpear la pelota, ¿sí? Generalmente así se producen, digamos, los desgarros. Se producen sin contacto. Bien, y acá vemos un estudio que dice los efectos de una entrada en calor en la parte superior del cuerpo y el efecto que tiene esto sobre el rendimiento y las lesiones, ¿sí? Casi toda la literatura científica está en inglés. Es muy raro encontrar literatura científica en español. Diría que más del 90% de los estudios científicos se realizan, o mejor dicho, se publican en inglés. Por eso es importantísimo aprender, justamente darle pelota a inglés y bueno, para poder leer, para poder entender acerca de lo que se publica, ¿sí? No solamente desde lo que es el tema de la actividad física, también hay montones de estudios científicos que se publican y el inglés, digamos, es la lengua universal que usa todo el mundo. Bien, ¿qué es lo que hicieron este grupo de científicos? ¿Sí? Vamos a verlo de vuelta. McCrary, Ackermann, Halaki, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, básicamente dice que el propósito, digamos, del estudio fue revisar e identificar el impacto de el calentamiento en la parte superior del cuerpo en el rendimiento y la prevención, ¿sí?, de lesiones. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron en línea diferentes estudios científicos, ¿sí?, citando, digamos, estos buscadores, esta base de datos, mejor dicho, donde se publican estudios científicos, y de todo esto, de todos los estudios que salieron, seleccionaron 31 estudios y lo que ellos concluyeron que no hay estudios del efecto de una entrada en calor en la parte superior del cuerpo, y bueno, establecen, digamos, que las altas cargas dinámicas mejoran la potencia y la fuerza y bueno, un sinfín de cosas que se logra gracias a la entrada en calor, que entraría, digamos, en el segundo tópico, que es la mejora del rendimiento, pero que acá dice un claro conocimiento, mejor dicho, una brecha clara de conocimiento en el calentamiento de la parte superior, mejor dicho, en la literatura del calentamiento en la parte superior, es la debilidad de investigación de prevención de lesiones, ¿sí? No, es muy complicado citar, o mejor dicho, establecer un estudio científico donde haya, digamos, la entrada en calor beneficiando el tema de la prevención de lesiones, porque digamos, en las lesiones entran un montón de factores, como por ejemplo la nutrición, como por ejemplo el estado de ánimo, por ejemplo también el estado, digamos, de físico, las lesiones previas. Todo eso va a verse afectado, digamos, en las futuras lesiones que pueda llegar a tener un jugador, un estudiante o lo que sea. Entonces es muy difícil desde la parte científica establecer, digamos, un estudio que contemple todas estas variables.
Bien, y este es un manual que estableció la FIFA sobre una entrada en calor para prevenir lesiones. Ellos, digamos, lo que han establecido es una serie de ejercicios eh, y se fijan mucho en la parte, digamos, no tanto científica, sino en la parte práctica. Generalmente este manual fue confeccionado por expertos, digamos, y que han realizado entradas en calor en sus equipos, pero digamos que fue, mejor dicho, propuesto por personas que a simple ojo, práctica, lo han establecido y no hay claramente estudios científicos que, mejor dicho, existen, pero no son determinantes acerca de este programa de ejercicios sobre entrada en calor de la FIFA. Bueno, esto es un hallazgo muy lindo, muy interesante, una revista española, un estudio basado en el calentamiento en futbolistas profesionales. ¿Sí? Bien, continuamos. Bueno, este es el resumen acerca de la búsqueda que hicieron los expertos en varias bases de datos y establecieron 6 estudios, digamos, que ellos citan, en los cuales ellos van a trabajar y muestran, digamos, los resultados. El manual del programa FIFA, mejor dicho, 11 más, muestra una reducción de lesiones y bueno, otros programas también acerca de prevención de lesiones según lo que ellos dicen, redujeron en un 74%, en un 64%, en un 78%, las lesiones en rodilla, en tobillo y demás. Sin embargo, se observaron varias debilidades metodológicas, ¿sí? 6 estudios es muy poco. Y algunas dificultades que se encontraron ellos es que estos 6 estudios fueron hechos fueron de alguna manera enfocados en mujeres y no en varones. Y otra dificultad que ellos observaron fue que los estudios no fueron a largo plazo, sino que fue en un periodo corto donde se controló esto. Bueno, acá dice que los estudios incluidos tienen varias debilidades. El periodo de seguimiento no fue suficiente. Y lo que mencionamos recién en población femenina. Y bueno, esas son algunas de las debilidades que se encontraron en esos estudios. Bueno, y las conclusiones que llevaron a cabo en el estudio. Parece que sí, que muestra una reducción de lesiones en la parte del tren inferior. Y la evidencia, digamos, es escasa, lo que nosotros mencionábamos, y se necesitan mejores estudios para, digamos, concluir de manera fehaciente que la entrada en calor disminuiría el riesgo de lesión. Bien, acá estamos con el apartado mejora del rendimiento y vamos a ver de qué se trata. Un factor clave en este apartado es el hecho de que un cuerpo en descanso no está preparado para un óptimo rendimiento. Cuando el cuerpo está en reposo, existen mecanismos en el cuerpo que permanecen por debajo de su óptimo funcionamiento, parecido a arrancar un auto en una mañana fría. Con la entrada en calor, estos sistemas entran en funcionamiento. Ver en los siguientes apartados los beneficios, mejorando con ello el rendimiento para una posterior actividad. Cuando nombro el auto, hago referencia, digamos, a quienes tienen un auto, digamos, viejo, ¿sí? Es cuando estamos en invierno, uno lo quiere hacer arrancar, lo arranca y inmediatamente no sale a manejar, sino que está un buen tiempo calentando el auto
para que el aceite empiece a circular, para que empiece a levantar temperatura, para que este aceite sea más, si se quiere, más viscoso, llegue al motor, para que empiece a funcionar el sistema de refrigeración del agua y demás. Y un auto calentado, ¿sí? Sobre todo en los modelos viejos, ¿no? Ahora en los nuevos no hay necesidad de esto, pero sí en los viejos. Un auto, digamos, que lo han calentado va a funcionar a priori mejor. A eso me refiero cuando digo que ha parecido arrancar un auto en una mañana fría. Hay sistemas en el cuerpo que empiezan a funcionar de una manera más óptima cuando se empieza a elevar la temperatura, ¿sí? Cuando empezamos a elevar la temperatura en el tema muscular, se vuelve más elástico el músculo, la sangre empieza a fluir hacia las zonas en las cuales estamos, o mejor dicho, vamos a trabajar. Se empieza a ver que hay una mejora en la concentración, en la atención de la actividad del participante, empieza a haber una mayor frecuencia cardíaca, una mayor tasa respiratoria, un mayor transporte de oxígeno, un mayor, digamos, mayor intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Y bueno, todas estas cosas van haciendo que el cuerpo empieza a funcionar de una manera más óptima, ¿sí? De una manera distinta a lo que estaba cuando estaba descansado, de una manera más óptima para luego poder insertarse en lo que respecta a la actividad física. Bien, acá cita un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, cuando escapamos de una lluvia torrencial, sí, a todos nos ha pasado de estar en la calle y de repente empiece a llover a cántaros y empezamos a correr. Y lo que dice acá es que si medimos nuestro rendimiento en esta tarea, estaría muy por debajo de lo que podríamos lograr si nos hubiésemos preparado para ello. Esto es, si yo hiciera una entrada en calor antes de saber que iba a llover, probablemente llegue a mi casa en un menor tiempo y con una menor, o mejor dicho, con un menor gasto de energía que hacerlo sin haber hecho una entrada en calor y habiéndome mojado todo. Seguramente llegaré más empapado, llegaré más tarde y habré gastado más energía. Bien, y acá algunos estudios acerca de la entrada en calor y cómo esto afecta al rendimiento. Bien, acá dice el efecto de la entrada en calor en el rendimiento físico, una revisión sistemática con metaanálisis. Bueno, yo también, este estudio es del 2010. Fradkin toma las bases de datos, las bases de donde, digamos, se publican los estudios científicos, selecciona algunos y bueno, vemos las conclusiones que ellos, digamos, llegan. Bien, acá dice que bueno, toman, digamos, en SportBook, PubMed, desde 1966 hasta abril de 2008. Este es un estudio del 2010. Así que, bueno, es un estudio, digamos, un tanto antiguo, pero igualmente nos sirve para ver que los estudios que ellos seleccionaron, la entrada en calor mostró un mejoramiento del rendimiento en el 71%, 79% de los criterios examinados, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los anteriores estudios científicos habíamos visto que había aumentado el rendimiento en la entrada en calor hecho en los miembros superiores del cuerpo, ¿sí? En los estudios científicos que vimos pasaba eso. Lo que no podíamos encontrar era una especie de evidencia que significara una reducción de las lesiones, pero sí habíamos encontrado una mejora en el rendimiento. Bueno, acá encontraron un 79% de mejora en los criterios que ellos examinaron. Bueno, y acá ellos citan, digamos, los estudios. Estos numeritos son los estudios científicos que ellos citaron, pero acá lo importante es que nos dice que al completar una entrada en calor antes de participar en algunos diferentes deportes ha mostrado
mejorar el siguiente rendimiento. Los mejoramientos han sido demostrados en aeróbicos y anaeróbicos deportes, como el ciclismo, el running, la natación. También ha sido beneficioso, ha mostrado mejoramiento en saltos verticales, ¿sí? Así que acá podríamos encontrar, si quieren, razones por las cuales hacer una entrada en calor en básquet, en fútbol, en vóley, ¿sí? Que son deportes en donde se salta verticalmente. Bueno, básquet acá lo vemos, inclusive en golf, ¿sí? Con la entrada en calor también mejora la concentración, la atención, y bueno, podríamos establecer que en el golf es muy necesario esto. Bueno, acá nombra algunas que va desde el 1% de mejoramiento hasta cerca del 20% en la misma persona que hizo la entrada en calor. Bueno, bien, lo mismo que recién, 79% de las veces, 32 artículos tomaron de alta calidad. Bueno, acá digamos el protocolo que ellos hicieron, ¿sí? Ejercicio aeróbico, ¿sí? Un trote podría ser, seguido por estiramiento, finalizando con un periodo de actividad similar a lo que se va a realizar. Pero bueno, lo que podemos llegar a concluir acá es que sí hay un aumento, hay evidencia científica que dice que la entrada en calor mejora el rendimiento, ¿sí? Pero ojo, porque un exceso de entrada en calor es perjudicial. Una entrada en calor empeorará el rendimiento si tengo fatiga. Por eso hay que tener mucho cuidado con la entrada en calor, porque me puedo fatigar antes de tiempo y mi rendimiento en la actividad que voy a realizar, ya sea un salto, ya sea lanzar algo, ya sea patear algo, ya sea correr, lo que sea, va a empeorar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿qué experimentamos durante una entrada en calor? Bueno, esto es lo que nos pasa, digamos, cuando empezamos a hacer actividad. Bueno, vemos que hay un aumento de la temperatura, mayor elasticidad en los músculos, un aumento de la frecuencia cardíaca, latidos del corazón, mayor frecuencia respiratoria, inspiración, expiración, aumento de la cantidad de sangre hacia las zonas musculares que están trabajando, un aumento de la tensión y concentración. Bueno, concentración con M, no va con M. Pero bueno, estos son solo algunos de los efectos que vamos teniendo mientras hacemos una entrada en calor, ¿sí? ¿Qué actividades hacer? Bueno, tenemos que tener en cuenta que cada deporte adaptará su entrada en calor según las propias necesidades del mismo. Una entrada en calor en vóley será muy distinta, por ejemplo, a una entrada en calor en tenis, ¿sí? Este es el principio de la especificidad. Generalmente cuando vemos entradas en calor están muy orientadas al deporte. Yo no sé si ustedes han visto los mundiales, por ejemplo, del 2018, cuando enfocan a los que van a jugar justamente un partido, están con la pelota, están pateándola y demás. Entonces, bueno, la entrada en calor está orientada, digamos, a la actividad que se va a realizar después, y en este caso el fútbol. Y este es el libro de donde voy a tomar las actividades, ¿sí? Se llama El calentamiento o la entrada en calor, maximizar el rendimiento y mejorar a largo tiempo el desarrollo atlético. Su autor es Ian Jeffreys y la editorial es Human Kinetic y el año de publicación es 2019. Bien, y acá algunas actividades. El doctor Ian lo que hace es dividir la entrada en calor en 4 fases. Una primera fase en donde se ven desplazamientos en diferentes direcciones, trote hacia adelante, hacia los costados, hacia trote lateral, trote hacia atrás, trote lateral de nuevo, y va variando los tipos de desplazamiento. La segunda fase lo que él hace es posturas, digamos, sin movimiento, en donde obliga a los músculos a trabajar de una manera sincronizada. Y en la tercera fase empieza a darle movilidad a las articulaciones, ¿sí? Con diferentes ejercicios. Y la última
empieza con la fase de que se acerca, mejor dicho, la más parecida a lo que uno va a realizar después, a la actividad que va a realizar después. Vamos a verla un poco más de cerca. Bien, en este ejercicio lo que nos dice es que el participante empieza en el cono A, mirando hacia el cono B de frente, va corriendo, trota hacia adelante. Del cono B al cono C va a ir en lateral, ¿sí? Lateral, lateral, usando la pierna derecha como guía, y la pierna izquierda lo va a seguir. Una vez que llega al cono C, va del C al D, trotando hacia atrás, ¿sí? Voy a estar mirando el cono C, voy trotando hacia atrás, hasta que llego al cono D, y el cono D, ayudándome con la pierna izquierda como guía, voy a llegar al cono A. Bien, vamos a ver un video. Bien, si notaron, es exactamente lo que estábamos viendo acá. Un ejercicio muy interesante que combina diferentes maneras de desplazarnos. Vamos a ver el segundo ejercicio. De acá empezamos siempre del A. Lo que voy a hacer es correr hacia adelante. Acá hay un desplazamiento lateral. Cuando llego al cono C, voy corriendo máxima velocidad hasta el cono D. Eso es lo que va a mostrar el video, pero también acá puedo hacerlo al revés. Del cono D voy corriendo máxima velocidad hasta el C, del C lateral y del B a la a máxima velocidad. ¿Sí? ¿Vemos el video? Bien, en esta segunda parte, en esta segunda fase, vamos a ver los ejercicios, digamos, posturales, isométricos, se le dice, que usa el doctor, digamos, algunos ejemplos, no todos, pero que son muy efectivos. ¿Sí? En este ejercicio, la alumna está acostada, ¿sí? Codos separados del cuerpo, y lo que va a hacer es levantar una pierna, mantenerla ahí por un breve periodo de tiempo que va desde los 5 a los 8 segundos. Luego la va a bajar, va a levantar luego la contraria, la que sigue, ¿sí? Y va a dejar esta en el suelo. Generalmente se toma de 5 a 8 segundos, entrenamiento isométrico, y lo hará en 3 series, ¿sí? 3 series de entre 5 y 8 repeticiones de 8 segundos. Bien, este es el puente glúteo, ¿sí? La alumna o el alumno pone la punta de los pies acá, glúteos acá apoyados, ¿sí? Los codos, los brazos separados, y lo que va a hacer es levantar, ¿sí? Y va a sostener esta postura de nuevo entre 5 a 8 segundos, unas 5 a 8 veces y 3 series de este ejercicio. Inclusive, para complicarlo más, ya una vez que lo dominen, pueden hacer apoyar uno y por ejemplo, levantarlo. Quedaría un solo apoyo, la otra pierna estaría levantada, estaríamos acá de nuevo 5 segundos, luego vuelve el pie a su lugar y levantaríamos el otro, siempre quedando con un apoyo en el suelo. Pruébenlo y después me dicen qué tal les va. Y el otro ejercicio es una plancha isométrica, en donde estoy apoyando y en donde apoyo las dos piernas, los codos, donde hay un gran trabajo acá en la parte central para no doblar la columna, y es un ejercicio muy interesante. Hay múltiples variantes de este ejercicio, pero para empezar está muy interesante este. Inclusive lo pueden hacer, si quieren, luego de esto, apoyar las manos, ¿sí? Levantándose como si fuesen a hacer si se quiere, una flexión, una lagartija,
y luego volver a esta postura y luego volver a la posición de lagartija, sin hacer lagartija, sino simplemente apoyando las manos acá en el suelo y luego volver a apoyar los codos y luego las manos. Es muy interesante y muy demandante el ejercicio ese. Bien, vamos por la tercera fase, ¿sí? Es la parte de la tercera fase, lo que dice el doctor Ian Jeffreys, que hay que empezar a movilizar las articulaciones y vamos a ver algunos ejemplos. Este es el famoso lunge. Lo que hace es una posición parado, hago un paso hacia adelante, ¿sí? Flexiono, luego con la misma fuerza voy hacia atrás y permanezco parado, ¿sí? Inclusive esto se puede hacer con un paso hacia atrás, se puede hacer en modo continuo, hago un paso, luego incorporo a otro paso con la otra pierna y demás. Inclusive puedo hacer, si quiero, en esta posición sentadillas, ¿sí? Sin avanzar en el lugar con un pie y luego con el otro, ¿sí? Yo generalmente en las entradas en calor que hago en los grupos opto por la sentadilla una pierna con un pie, luego cambio, lo hago con el otro. Y este es un ejercicio de movilidad articular concentrado en los tobillos, ¿sí? Lo que hace la compañera, la alumna, la entrenada, es un balanceo del tobillo en esta posición hacia esta posición, ¿sí? No sé si lo han experimentado este ejercicio, seguramente han estado, lo han visto, pero no se han dado cuenta, en una fila, estando parados, no llegando a ver qué es lo que sucede en un recital o inclusive en un acto escolar o lo que sea, no llegan porque, bueno, por X motivo, entonces se paran en punta de pie, vuelven a su posición, se paran en punta de pies y, bueno, inconscientemente hacen eso, digamos, lo han experimentado, pero no de una manera consciente, ¿sí? Y bueno, la cuarta fase es más que nada sprint, o mejor dicho, pique, como se le conoce comúnmente. Este ejercicio es muy interesante. La alumna, lo que hace, el ayudante, mejor dicho, lo que hace es soltar la pelotita de tenis. Cuando la suelta el compañero, corre a máxima velocidad, máxima aceleración, mejor dicho. Cuando pica la pelota, el alumno la tiene que agarrar antes que pique por segunda vez. Así que es muy interesante este ejercicio. Yo no lo hago porque, bueno, no tengo pelota de tenis, pero lo que sí realizo es una especie de competencia. Pongo acá a la alumna a correr, ¿sí? El alumno queda acá. Pongo una señal, mejor dicho, una línea de llegada, digamos, por acá. Y cuando digo ya, la alumna tiene que salir corriendo, o el alumno, la persona que está acá, sale corriendo y esta persona que está atrás la tiene que atrapar, la tiene que llegar a tocar antes de que logre cruzar la línea de llegada, ¿sí? Es una competencia muy exigente y está muy bueno. Así que lo recomiendo para los profes que estén viendo esta videoconferencia. Bueno, y para ir finalizando, algunas conclusiones finales acerca de lo que hemos visto hoy. Entrar en calor es importante porque nos prepara mental y físicamente para las actividades siguientes en las clases de educación física o pruebas que estemos realizando. Siempre que hagamos entrar en calor, esta debe ser progresiva. Es decir, ir de lo más básico o fácil hacia lo complejo o difícil. Parece que la entrada en calor podría tener algún efecto positivo en la prevención de lesiones, por lo cual deberíamos optar por hacerla siempre. Bueno, y acá en rojo no debemos olvidar que cada deporte adaptará su entrada en calor a sus propias necesidades. Bien, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan sacado actividades. Espero que hayan sacado apuntes para tener. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Un saludo grande y nos vemos.